Vamos, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Estaremos viendo el mensaje, una voz que prepara el camino del Rey. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Amén. Una voz que prepara el camino del Rey. En estos versículos que acabamos de leer, hay una idea que Mateo, el evangelista, nos quiere transmitir. La idea es esta: Juan el Bautista inicia su ministerio de predicación anunciando el cumplimiento del tiempo o el inicio del ministerio de Jesús, el Cristo. Aquí encontramos que Juan empieza su ministerio. Juan empieza a desarrollar la obra a la que Dios le ha llamado. ¿Y qué obra es la que Juan tiene? La obra de preparar el camino del Señor, el camino del Rey. El Rey viene. Juan ve y prepara el camino del Señor. La aparición de Juan el Bautista predicando el Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento y guiándolos a un testimonio de fe, a través del bautismo, causó gran conmoción en la gente. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué su mensaje es tan consolador? ¿Por qué nos llama al arrepentimiento? ¿Por qué viste así? ¿Será un profeta como aquellos de antaño que predicaron poderosamente la palabra de Dios? Juan levantó muchas preguntas y diferentes tipos de personas, gente muy humilde como gente muy conocedora de la ley de Dios, llegó a escucharle. Mucha gente en muchos lugares. Veamos, hermanos, en esta mañana los primeros 3 versículos de este pasaje. El profeta y su mensaje para preparar el camino del Rey. El versículo 1 dice, Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro pasaje inicia en el versículo 1 diciendo: en aquellos días. ¿Cuáles días? En aquellos días. No se hace mucha referencia, Mateo no hace mucha referencia a los días a lo que está hablando. Deberíamos de pensar
que fue en aquellos días en los que Jesús estaba escondido en Nazaret. Como recordarán en el último mensaje, decíamos que José llevó a María y a Jesús a Nazaret para protegerlo de Herodes, el tetrarca. Y Nazaret era una ciudad lejana, un pueblito perdido por ahí. Nadie le interesaba vivir en Nazaret. Y precisamente por eso le interesó más a José llevar al niño allí y a su madre, para que pudieran estar guardados y protegidos. Queridos hermanos, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 3, se habla más de esos tiempos. Se habla de que había un nuevo César. Ya habían pasado aproximadamente, hermanos, desde el momento en que Jesús era un niño hasta la predicación de Juan, aproximadamente unos 30 años. Había muerto Augusto, el gran César, que inició este gran imperio, y ahora reinaba Tiberio, otro César. Y el tiempo había transcurrido, no se había quedado congelado, sino que había seguido avanzando. Y en todo ese tiempo, Jesús se mantuvo en Nazaret, y en todo ese tiempo, Juan creció hasta llegar el día en que empezó su predicación. Lucas amplía mucho más la información de esos días que Mateo no narra. Pero si vemos que Juan, si vamos a Lucas, veremos que Juan era hijo de Zacarías y también de Elizabeth. Y Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. Encontramos también en Lucas capítulo 1 que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Es decir, Juan fue una persona a la que Dios apartó desde el vientre para servirle, para glorificar su nombre y para que él fuera el precursor, el enviado de Dios para hacer la obra de preparar el camino del Señor. El nombre de Juan significa Dios es misericordioso. Y la palabra bautista, por lo cual se llamaba Juan el Bautista, era por su oficio. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. Por eso se le llamaba Juan el Bautista, porque él bautizaba. Y simplemente apareció Juan. De un momento a otro inició su ministerio en pleno desierto, predicando a los que allí encontraba. Poco a poco fue llevando este mensaje de arrepentimiento y de salvación a las personas que él encontraba en el camino. Juan inicia su ministerio de un momento a otro. Estando oculto, luego sale a predicar, y eso es lo que dice aquí el Evangelio de Mateo. En aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, comenzó a decir. Así empezó el ministerio de Juan, sin introducción, sin mucho llamado, sin una reunión de las autoridades. Básicamente empezó a predicar, básicamente. Entonces, amados hermanos, encontramos cuál fue su mensaje en el versículo número 2. El versículo número 2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue básicamente parte del mensaje de Juan. Y yo quiero detenerme en esta primera palabra, arrepentíos. ¿Qué significa esto? La palabra que allí se utiliza es una palabra muy diferente a otras. Usted sabe que a veces las personas tienen como un sentimiento, un día yo hago algo malo y yo me siento mal.
y yo me arrepiento de haber hecho eso. Pero es simplemente un sentimiento. Esa es una forma de un arrepentimiento que expresa sentimientos solamente. Hay otra palabra que expresa más fuerza, y es la palabra que se utiliza aquí, metanoi. En el idioma original, la palabra arrepentimiento aquí es una palabra que habla de un cambio de actitud, no simplemente de un sentimiento, de un cambio de actitud, de un dolor por entender la práctica o la vida que yo he llevado. Es un cambio total obrado por el Espíritu Santo en el corazón, en el alma, en la vida y en las acciones de la persona que se arrepiente. Aquí yo he hablado de dos cosas. Puede haber un sentimiento. A veces la Biblia habla de un arrepentimiento basado en un sentimiento que tú tienes. Ay, yo me arrepiento de no haberle dado la comida a esa persona pobre. Es simplemente una emoción que no te mueve a nada. Ahora, hay otro tipo de arrepentimiento del cual se habla en este pasaje, donde se habla de un cambio de corazón, un cambio obrado por Dios el Espíritu Santo en el alma, donde se le da vida al pecador y donde la persona cambia de actuar para con Dios y los hombres. De ese arrepentimiento es que Juan está hablando, llamando a los hombres a un cambio, llamando a los hombres a ver su condición de pecado, llamando a los hombres a una vida transformada. Al hablar de este arrepentimiento, metanoia, se habla de un cambio de mentalidad. Cuando hay un arrepentimiento como aquel que pide Juan aquí, es un cambio de mentalidad. Porque ahora tú entiendes lo que es el pecado y lo que ese pecado en tu vida produce, y ves en oposición la gracia, la verdad y el amor de Dios y lo que esa gracia y conocimiento de Dios produce. Tú lo ves claramente. En el arrepentimiento que Juan pedía a la gente, pedía un cambio de mentalidad. Dejen de mirar el pecado como algo bueno. Es malo. Dios lo aborrece. Dejen de andar en sus malos caminos y vuélvase al Señor. Camine por el camino recto. Juan pedía un arrepentimiento, pedía un cambio de mentalidad. Pero en segundo lugar, el arrepentimiento que Juan pedía era el arrepentimiento que resulta en un disgusto, en un enojo en contra de mi pecado. Un enojo, un disgusto y una decisión de romper la relación con mis pecados. Como he dicho, hay un cambio de mentalidad. Ahora tú puedes ver el pecado. Ahora tú entiendes lo malo que ha sido vivir apartado de Dios. He sido un incrédulo. ¿Cómo es posible que yo haya actuado así, tan neciamente? Ya tú ves la maldad de tus actos claramente. Pero también hay un profundo dolor por esos actos. Hay un profundo pesar. Yo sí me lamento no haber dejado mi vida de pecado, haber dejado este pecado, esta mentira, este orgullo. El arrepentimiento que pide Juan tiene que ver con un conocimiento verdadero del pecado y de Dios, y con un dolor por tu pecado. Pero en tercer lugar, Juan pide por un cambio de conducta.
desde ese momento hacia el futuro. Juan exige en el arrepentimiento que se deje el pecado. Deja el pecado y cree solamente al Señor. Deja de obedecer al pecado y obedece solamente al Señor. Deja de vivir tu vida como te da la gana y ahora conviértete en un siervo de Cristo. Uno que vive por fe. Fe en la promesa del Señor. Miren el tipo de arrepentimiento que Juan está pidiendo. Perdón, que Mateo está pidiendo. Juan el Bautista llama a los hombres al arrepentimiento, pidiéndoles que ellos cambien su manera de pensar. Deja de pensar como hasta ahora tú lo has hecho. Deja de pensar en lo malo como algo bueno. Deja de llamar a la enemistad como si fuera algo correcto. Deja de llamar al adulterio como si fuera tu libertad de tener el noviazgo que tú quieras y de tener las relaciones que tú quieras. Llámalo como Dios lo llama. Llama al pecado, pecado. A la desobediencia, desobediencia. A la maldad, maldad. Cambia tu mentalidad. Y también que te duele en tu corazón la forma tan desobediente, tan impía en la que has andado delante de Dios. Juan el Bautista pedía por un arrepentimiento donde la gente realmente de corazón le duela su pecado. No como una simple acción para que los demás me vean o para yo sentirme bien. Es que me duele, es que el pecado que he cometido es una ofensa contra Dios. Y yo he sido un loco, he actuado locamente. Toma la resolución de dejar el pecado. Juan pide por una resolución, una decisión. Deja el pecado, déjalo. A partir de este momento, Señor, dejo el pecado y te sirvo solamente a ti. A partir de este momento, Señor, rompo con mi maldad y amo la verdad y te sirvo a ti. Ese es el arrepentimiento que Juan el Bautista estaba pidiéndole a la gente. Arrepentíos, arrepentíos. Un siervo de Dios, John Brados, dice: el arrepentimiento se refiere a un cambio de mente, un cambio de propósito, un cambio de actitud pecaminosa por santidad. Nadie haría esto sin sentir un profundo pesar por su pecado. Nadie dejaría el pecado, nadie cambiaría de camino, a menos que no haya un profundo dolor por su pecado, una profunda vergüenza por su maldad. Ese es el arrepentimiento que aquí se pide. En 2 Corintios 7, versículo 8, nos dice la palabra, 2 Corintios 7, versículo 8. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Observe allí, el verdadero arrepentimiento producirá tristeza, porque han andado lejos de Dios, porque han andado haciendo lo malo delante de Dios. Pablo dice
Yo no estoy contento porque te sentiste mal, pero estoy contento porque te sentiste mal y te arrepentiste. Sentiste dolor por tu pecado y fuiste a Dios. Padre, perdóname. Sentiste frustración y vergüenza por tu maldad y le pediste al Padre, ayúdame, ten misericordia de mí. Pablo decía, este arrepentimiento es para salvación. Esta vergüenza y dolor que Dios produce en el pecador es para salvación. La vergüenza y dolor que produce el pecado en tu corazón es para tu arrepentimiento, es para que seas salvo. En el Antiguo Testamento se usa otra palabra con el mismo sentido. Es la palabra convertirse. Convertirse. En Joel capítulo 2, versículo 12 al 13, escuchen lo que dice el profeta. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren cómo Dios pide al pecador que se convierta o que se arrepienta, que llore por su pecado, que le duela su pecado y que tome la decisión a partir de ese día de dejar el pecado y seguir a Dios. Ese es el arrepentimiento que lo encontramos en el Antiguo Testamento como convertíos al Señor. Convertíos. Veamos en segundo lugar la causa del llamado al arrepentimiento. La causa. Miren lo que dice Mateo, capítulo 3. Arrepentíos, versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira la causa. El reino de Dios está a la mano. Está cerca de ti. Mateo es el único que señala que ha llegado el cumplimiento del reino. Mateo es el único que señala que ya el Cristo vino y por lo tanto los pecadores pueden venir, entrar al reino. Por esto lo llaman el Evangelio del Reino, al Evangelio de Mateo, porque señala las promesas. Ha llegado la esperanza, ha llegado la promesa de Dios, se ha cumplido la gracia de Dios. Venid, arrepentíos. ¿Por qué se llama a los hombres al arrepentimiento? Cuando Cristo viene, trae su reino. Pero ¿sabe que este reino es un reino de paz? Un reino de justicia, un reino de verdad. Nosotros los pecadores tenemos una condición de pecado. Estamos en una condición de pecado. Desde el nacimiento nuestro ya somos pecadores. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí se está refiriendo a Adán. Adán pecó y él era nuestro representante. Él era la semilla. Nosotros somos parte de esa semilla. La semilla de la humanidad, Adán y Eva, se corrompió, pecó. Y cuando esa semilla fue sembrada y creció ese árbol, el árbol estaba dañado y podrido. Y los frutos y las ramas están dañadas y podridas. El pecado entró al mundo por un hombre, uno.
Todos los hombres somos pecadores porque un hombre pecó. Él era nuestro representante delante de Dios. Era la semilla de la humanidad. Dios no creó 1.000.000 de hombres. Dios creó a un hombre y a una mujer. A diferencia de los demás animales, Él creó a un hombre y a una mujer. Y le dijo, multiplíquese y llena la tierra. Pero el hombre y la mujer pecaron contra Dios. Y su propia naturaleza se dañó. Mire cómo lo expresa el rey David en el Salmo 51. Este no es un pensamiento del Nuevo Testamento. Es un pensamiento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Salmo 51, versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Mi mamá, cuando yo estaba en el vientre de ella, ya yo había sido concebido en pecado. Desde el vientre somos pecadores. Es lo que está diciendo David. Desde el vientre fuimos concebidos con el pecado de Adán. Desde el vientre. Tú no eres pecador porque pecas. Tú eres pecador porque eres un descendiente de un pecador. Tú eres pecador porque fuiste concebido en el vientre de tu madre, ya dañado y podrido por el pecado. Nacemos pecadores. Y es sorprendente ver a esos niños que parecen ángeles mientras están ahí en los brazos de su madre. Hasta que a ese angelito tú tienes que enseñarle que a mamá no se le da. Porque hace así, ¡pa!, a la mamá. O muerde a la mamá en un momento de enojo porque el seno no tiene leche y quiero leche. Le dé esa mordida en el seno a la mamá, que la mamá grita, ¡ay! ¿Y sabe lo que hay que hacer? No. Y cada vez que pega una mordida, hay que darle su fuetazo a la nalguita para que entienda que la mordida no está bien. Y ese pecador, ese bebé que parece un angelito, crece y crece y crece. Y ahora parece un demonito de tanta necedad que hace. Y brinca y salta. Y uno lucha por mantenerlo con vida porque hace tantas cosas tan peligrosas. Pero es un pecador que a medida que va creciendo, saca toda su capacidad. De a poquito. Pero tú lo ves claramente. Y aprenden a mentir. Yo no le enseñé a mentir. Tengo que enseñarle a decir la verdad. Aprenden a tomar las cosas sin el permiso de los padres. Y tengo que enseñarle a pedir permiso. Es todo un ritual de enseñanza continua. ¿Por qué? ¿Por qué hay que enseñar lo bueno? Si es un ángel. Es que no es un ángel. El problema está en tu definición. No es un ángel. En el vientre ya era un pecador. Y ahora que ha nacido, sigue mostrando lo que es un pecador. Queridos hermanos y amigos, tú no eres un pecador porque pecas. Desde que fuiste concebido en el vientre de tu madre, ya eras un pecador. Al nacer naciste dañado y torcido. Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Por eso no puedes entrar al reino de los cielos. Por eso es que se te invita al arrepentimiento. No puedes entrar al reino de los cielos. Eres un pecador. Dios nos llama al arrepentimiento porque el reino de gracia, el reino de bondad, el reino de misericordia se ha acercado a tu vida. Y para entrar al reino, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Hijo de David, el Rey esperado, para que tengamos entrada a su reino. El Rey viene a nuestra vida para salvarnos. Vale, un poquito. El Rey viene a nuestra vida para que podamos tener entrada al reino. Ya puedes entrar, pecador,
entra al reino. Señor, ¿dónde está la puerta? Es Jesucristo la puerta. Tú no puedes entrar por ti mismo, tú eres un pecador. La entrada al reino no es una puerta de madera con cerrojo. Señor, ¿dónde está la llave? ¿Alguien ha visto la llave para entrar al reino? La entrada al reino es una persona, es el Hijo de Dios. Murió en la cruz, derramó su sangre, tomó tu lugar como un pecador. Siendo Él santo y sin pecado, llevó tu maldad y derramó su sangre por tu pecado, por tu desobediencia, por tu maldad. Este reino se ha acercado y por eso los pecadores son llamados al arrepentimiento. Prepárate adecuadamente. Es un reino esencialmente espiritual, es un reino santo. Y es necesario que seas liberado del pecado, salvado de tu pecado. La gran bendición del reino es Jesucristo. Para hombres y mujeres, niños y jóvenes, ancianos, pecadores. Es a pecadores que Dios les ofrece el reino. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dios le está hablando a una raza caída. Toda la raza humana ha caído en pecado. Y Dios envía a su Hijo para que esos hombres y mujeres, niños y jóvenes pecadores, tengan perdón de pecados y vida eterna. Juan Calvino dice, el resumen del Evangelio es que Dios, a través de su Hijo, quita nuestros pecados. Dios, a través de Jesucristo, quita nuestros pecados. Nos admite en una comunión santa y perfecta con Él. Para que nosotros, negándonos a Hijo de Dios, que ha manchado el nombre de Dios, que es un impío, una impía, puede entrar al reino de los cielos. Es imposible para un pecador. Por eso Dios envió a su Hijo. Porque tú no quieres. Tú no puedes entrar al reino. Pero se te ha invitado. Y la carta de invitación es Jesucristo. Y la bendición es Jesucristo. Esta es la razón y el llamado al arrepentimiento. El cumplimiento del Salvador prometido Jesús ha llegado. El reino está a la mano. Ya está a la mano, pecador. Yo quiero entrar. ¿Qué tengo que hacer? No. Espérate. Tú no puedes hacer nada. No quieras manchar al reino con tus manos, ni con tus buenas obras, con tus sacrificios. Espérate. No me traigas nada. Tú no puedes traerle nada al Señor. Pero yo quiero entrar. ¿Cómo pago la entrada? Tú no puedes pagarlo. Es un precio muy alto. Es la vida. ¿Cómo puedes pagar tu vida en el infierno eterno? Es imposible. Es por la eternidad. Y entonces tú me estás invitando a entrar. ¿Cómo lo hago? Escucha a los profetas. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deja tu camino, deja tus maldades, reconoce que tu pecado es tu peor enemigo. Tu incredulidad, tu rebeldía contra Dios, tu orgullo, tu adulterio, tu fornicación, son los caminos que te alejan de Dios, son los caminos que te condenan. Por eso dice el Señor, arrepiéntete, deja tu camino, entiende, porque el arrepentimiento no es un sentimiento. Ay, yo quiero levantar la mano y acercarme al Señor. No es simplemente eso. Tú entiendes tus malos caminos.
Tú entiendes tus pasos, cómo los has dado hasta ahora. Tú entiendes tu vida de pecado y la aborreces. Aborreces, te causa dolor y vergüenza tu pecado. Te causa dolor que entonces entiendes que la única manera es como dice Dios, a través del arrepentimiento, a través de la fe en Cristo. No es como tú dices, es como Dios dice, porque yo me he engañado a mí mismo pensando que soy bueno. Yo no soy bueno. Ahora reconozco que soy un pecador. Ahora veo que estoy condenado y que no tengo esperanza. Yo dejo eso. Yo no soy bueno. Soy un pecador. Si lo entendiste y tienes dolor por tu pecado, Cristo es la entrada a la vida. Él dio su vida por ti. Tú no necesitas hacer algo para ser salvo. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ya Cristo derramó su sangre por tu pecado. Ya Cristo murió y fue enterrado 3 días por tu pecado. Y Cristo resucitó al tercer día para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Cree. Mira tu pecado, siente vergüenza por tu pecado, pero también ríndete a los pies de Dios. Hoy, ahora, confiesa tus pecados delante de Él con el firme propósito de dejarlos. Yo tengo que dejar mi pecado. Esto es lo que me está matando. Esta es la voluntad de Dios. Confiesa tu pecado, ríndete al Señor, entrégate a su misericordia y a su gracia, entrégate a su perdón, por fe en Cristo Jesús, su Hijo, que murió por tus pecados. Cree, confía que solamente por Jesucristo puedes ser salvo. Por eso es que es necesaria la fe, porque tus obras no te van a salvar, solamente la obra de Jesucristo. Y si tienes fe en Jesucristo y en su obra, entonces bien puedes ser salvo. No es la fe en ti. Jesús pagó con su propia sangre tus pecados delante de Dios. Cree en Jesús. Cree, mi amigo pecador. Entrégate en los brazos misericordiosos del que murió por tus pecados. El reino de los cielos está a la mano para el que cree. El reino de los cielos está a la mano. Conviértete de tus pecados. Deje el impío su camino y vuelva hacia el Señor. Deje el impío sus malos caminos y vuélvase al Señor. Arrepiéntete, dale la espalda a tu vida de pecado. Arrepiéntete. Yo sí me lamento de haber destruido mi familia por mi maldad. Yo sí me arrepiento de haber sido un hombre con una boca sucia. Yo sí me arrepiento por mi vida de adulterio y fornicación. Yo me arrepiento y lo lamento, Señor. Ten misericordia de mí. Porque si no hay arrepentimiento y no hay confesión de pecado y no hay dolor de pecado, no hay salvación. Que Dios quiere darte entrada al reino, pero tienes que tomar una decisión. Solamente Cristo puede salvarte. Solamente Cristo puede darte vida. Deja tu pecado. Reconoce la desgracia que es tu pecado y vuélvete al Señor con la resolución de caminar todos los días de tu vida con Él, con la decisión de no volver atrás. A ese arrepentimiento llamaba Juan a los hombres. A ese arrepentimiento. No al sentimiento de levanto mi mano, me puse aquí, oren por mí, ya oraron por mí, ya me salvaron. No, no es así. No es el pastor con su mano. No es el pastor con su oración que te va a ungir. No es así. Necesitas dejar tu pecado, entender tu pecado y creer tan solamente en Cristo.
porque Él fue el único que murió por tus pecados. Vamos a algunas aplicaciones. Juan el Bautista inicia su ministerio con los pecadores, extendiéndoles una invitación. Amado hermano, la iglesia tiene ese privilegio. Podemos extender esa invitación a los pecadores. Vamos a hacerlo, hermano. Vamos a extender una invitación a los pecadores en mi casa, a mis hijos, al esposo, a la hija, a los nietos. Invitémosles como Juan el Bautista. Tú eres Juan el Bautista, ve, invítale, llámalos al arrepentimiento, invítalos a la salvación, a que entren al reino. Querida iglesia, Dios nos llama a proclamar este evangelio, donde solamente Cristo salva. No nuestras obras, no nuestro sacrificio, solamente Cristo. Extendamos, Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, invita a tu familia, a tus amigos, vecinos, a las personas en la calle. Hagamos el compromiso de invitar a una persona diariamente. Son 7 días en la semana. Y si tú invitas a una persona diariamente, de seguro que el domingo tú vas a venir con 1 o 2 o 3 invitados. Invítalos. Desde el domingo empieza, desde hoy mismo invita. Para el próximo domingo te voy a pasar a buscar. Y el lunes invita a otro. Para el próximo domingo te voy a pasar a buscar. ¿Quieres ir a la iglesia? Escucha la palabra. Y el martes invita a otro, invita a otro, invita a otro hasta el sábado. Y llámalos a todos, a tus 7 u 8 invitados. Ya estamos listos para ir el domingo a la iglesia. Y tú vas a ver cómo la iglesia se va a rebosar de almas para escuchar el evangelio. Toma esta resolución, amado hermano. Invita cada día a una persona para que venga a escuchar el evangelio. En segundo lugar, otra aplicación de este mensaje. Amados hermanos, caminemos con la esperanza del reino. Invitemos a las personas al reino. La bendición del reino de los cielos no solamente es en el cielo, también aquí en la tierra. Nosotros como iglesia local somos una extensión de ese reino aquí en la tierra. Queridos hermanos, invitemos a las personas al reino. El gran motivador no es meterle miedo a la gente. Te va para el infierno, te va para el infierno. No. Hablemos a las personas del gran Dios de amor que murió por nosotros. Hablemos a las personas de la gran misericordia que tenemos cada día al hablar con Dios. Yo y tú tenemos ese privilegio. Yo hablo todos los días con Dios. Todos los días hablo con Dios. Y todos los días Él me responde. Todos los días está hablando a mi alma. Todos los días leo su palabra. Todos los días mi alma, mi mente y corazón están en el reino, anhelando el reino de los cielos. Ese debe ser nuestro pensar y sentir. Cada día tenemos que estar meditando en el reino, hermano. Y tenemos que estar invitando a la gente al reino, procurando hacerles entender que Cristo vino a establecer un reino en el cual ya la iglesia Bíblica Pacto de Gracia ya pertenece a ese reino. Y los creyentes pertenecemos a ese reino. Y nosotros queremos que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros amigos, todos pertenezcan a ese reino. Un reino de paz, de amor, de bondad. Un reino donde reina la justicia. Donde andamos por la palabra, gobernados y llenos de una fuente inagotable, el Espíritu Santo morando en nosotros, como un río de agua viva, siempre brotando en nuestras vidas. Hermano, ese es el reino al que pertenecemos. Hablemos al mundo de ese hermoso reino. Pero amados hermanos, amigo que me escucha,
amigo, que aún puedes escucharme. Dios te invita a su reino. Un reino de misericordia, de amor y de gracia, donde Jesucristo el justo reina y donde nosotros, su pueblo, somos guardados y bendecidos diariamente por Él. Amigo, Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a establecer un reino en medio de un pueblo pecador. Nosotros no somos mejores que tú. Somos pecadores, salvados por su gracia, perdonados por su amor, con gracia y misericordia abundante para todo pecador. Por eso te invitamos. Cristo vino a buscar a los cojos. ¿Estás tú cojo? Él vino a buscar a los enfermos. Él vino a buscar al huérfano, a la viuda. Él vino a amparar, a salvar al desamparado. Él vino a sacar a los hombres de las cárceles, sus prisiones de muerte. Él vino a darle libertad al cautivo. A eso vino Cristo. Si hoy deseas recibir esta gran salvación, entiende por la fe que has pecado contra un Dios santo. Entiende que tus pecados son la piedra de tropiezo, la desgracia en tu vida. Entiende que tu pecado te llevará a las más terribles profundidades donde puede llegar un alma, más allá de la tumba, al infierno eterno. ¿Quién puede librarte de tu terrible condición? ¿Quién puede ampararte? ¿Quién puede salvarte? Jesucristo el justo, Jesucristo el santo, Jesucristo el Rey de Reyes. Jesucristo se hizo hombre, encarnándose en la Virgen María, para llevar delante de Dios nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y hoy te invita a que confíes en Él. Hoy te invita a que creas en Él y que su sacrificio en la cruz es suficiente para salvarte. Jesucristo te invita a que tengas esperanza en Él, confianza en Él. Esa es la invitación que Él te hace y es la invitación que nosotros te hacemos a ti hoy. Ora delante de Dios. Ora confesando tus pecados. Ora confesando cuán duro ha sido tu corazón para con el Señor. Ora arrepintiéndote. Ora pidiéndole perdón. Derrama tus lágrimas delante de Él y dile como aquel pecador: sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. Y pídele: Padre, dame a tu Hijo. Dame a Cristo. Dame a Cristo que derramó su sangre por mi pecado. Y empieza a vivir hoy como un hijo de Dios. Empieza hoy mismo a caminar con el Señor. Tenemos que orar. Tenemos que llevar nuestro corazón delante de Dios. Tenemos que confesar nuestro pecado. Tiene que haber dolor en nuestro corazón por el pecado. Tiene que haber fe. Que solamente la obra de Cristo en la cruz puede darte sanidad, salvación y vida eterna. Eso es necesario en tu vida hoy. Ahora es necesario. Hoy es el día de salvación. Porque el Señor hoy te invita a su reino. Entra en ese reino. Entra y sé salvo. Entra. Huye de la ira que vendrá. Pero huye a los brazos de tu fiel Salvador. Vamos a orar.
Padre, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra y nos ayudes a entenderla, que profundice esa semilla del Evangelio y produzca fruto de arrepentimiento, produzca salvación y vida eterna en nuestros corazones. Habla el corazón del que oye, habla el corazón del que ve, habla el corazón del que ahorita está orando por sus pecados. Oye su oración, Señor, y ven en su auxilio y sálvale. Es en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén.